Les doy la bienvenida a todos a este encuentro de astrología y psiconumerosofía, astros y números, para realizar un análisis en el día de hoy y en las próximas semanas compartiremos otro análisis, otra observación de lo que implica la combinación o entrecruzamiento de datos entre una y otra disciplina. Realmente lo que nos permite es tener un abordaje mucho más completo y perfecto, porque aquello que no informan los astros nos lo dan, nos lo proporcionan los números y viceversa. Entonces, lo que suma el análisis o al estudio, a un determinado informe, favorece la efectividad de cada una de las técnicas. Bien, como Grace, el sentido del ser, me pueden encontrar en Instagram, y los que ya comparten conmigo esos espacios desde hace bastante tiempo y en Facebook desde el 2009, habrán observado que entre algunas personalidades estuve haciendo el análisis o compartiéndoles el análisis de actores, actrices, escritores, músicos, deportistas, astrólogos, siempre combinando astros y números y buscando en esa combinación la referencia de los eventos que estos personajes han vivido. Hoy particularmente veremos Argentina en ciclos, una curiosa mirada entre astros y números. ¿Por qué curiosa mirada? Porque en realidad existen muchos análisis sobre la Argentina desde el punto de vista, por ejemplo, de la astrología, su retorno solar, los tránsitos, etc. Pero lo que vamos a ver hoy es, digamos, la aplicación de una de las técnicas entrelazadas con los números de psiconumerosofía, dándonos una información bastante interesante. Comencemos por decir que todas las cosas reciben un nombre. Solemos llamar, como decía el filósofo, a cada cosa por su nombre. Este es un modo sencillo de resumir esta acción, esta actividad que está dirigida a identificar y, por supuesto, distinguir lo nombrado en un determinado contexto. Los humanos poseemos un nombre que por lo general lo eligen los padres, los abuelos o las tradiciones, pero también las modas imponen nombres, incluyendo los de actrices, los de personajes de historias de cine, los cantantes, algún deportista famoso, y de hecho, en algunas familias se enumeran las sucesiones, algo así como Felipe I y Felipe II, o Peterson y Peterson Jr., en fin, lo que ocurre es que el nombre es parte importante de nuestra identidad, porque involucra no solo aspectos legales y afectivos, sino también aquello que implica las herencias de las memorias de nuestro árbol genealógico. Incluso le damos nombres a los animales domésticos, a los productos que elaboramos, a una escuela, a las calles, a las estrellas, a las ciudades y por supuesto a los países. Cuando nacemos, el nombre que nos dan nuestros padres queda registrado en un certificado de nacimiento donde se apunta la fecha y la hora de ese evento. Aunque todos nacemos en el mismo planeta, sin embargo, ese cielo que nos recubre, esa imagen estelar que está sobre nosotros al momento de nacer en la coordenada donde nacimos, hace que percibamos distintos diseños estelares que también nos diferencian según nuestros datos natales. La posición de los planetas nos permite obtener algo así como una carta de navegación de la vida, digo yo, una metáfora que de igual modo va a aplicar a un mapa derivado de números, de los nombres y apellidos. Al entrecruzar los datos, como decía antes, obtenemos despliegues temporales de tendencias y probabilidades de eventos. También podemos reunir características de la personalidad, modos de vincularse. Ahora,
ninguno de estos análisis nos exime de las repeticiones de experiencias. La psicología analítica va a decir que parece que son ciclos redundantes, pero con finalidades no definidas, aunque necesarias. Desde la mirada cultural oriental, repetimos para aprender o para trascender obstáculos que portamos en el alma, quizá de vidas anteriores o al menos de memorias de nuestros antepasados. Vayamos de a poco acercándonos al tema de hoy. Básicamente la astrología tiene muchas ramas de análisis o de aplicación. Entre ellas, una de las áreas es, y una de las más antiguas, es la conocida como astrología mundana, que estudia los procesos de las naciones a partir de sus cartas natales, que se levantan con las fechas de sus declaraciones de independencia o la creación de sus reinados, la firma de leyes fundacional, etc. La psiconumerosofía observa la relación en números entre el nombre y la fecha de nacimiento de una persona. Ahora, esto es fundamental, porque cuando analizamos a alguien, queremos evaluar, por ejemplo, el tema de su tránsito planetario para tal o cual mes, etc., necesitamos saber su nombre y apellido, porque la persona no es solamente una fecha de nacimiento o una hora o un lugar. Es alguien identificado con un nombre, y ese nombre indiscutiblemente nos va a sumar información vital a la hora del análisis. Entonces, por ejemplo, con los números también podemos analizar los destinos de un país, o no sé si los destinos, pero al menos sí los procesos que transita. En el caso de la astrología mundana no es mi especialidad. Esto que hoy les comparto es porque me resultó importante, llamativo, curioso, y por eso dije voy a hacerles un video para explicarles lo que encontré. Tarea que me llevó varios días para reunir la información, analizarla, sopesarla y concluir finalmente de que sí, es así, hay ciclos que se repiten, vivimos ciclos que se repiten. En esta página del PowerPoint de este video les comparto unos pequeños detalles relacionados con el nombre. ¿Por qué? Porque para analizar desde la psiconumerosofía un programa de números es imprescindible tener los nombres correctos, sin faltas de ortografía, tal y como están en su certificado de nacimiento, en su documentación. Es decir, me refiero a sin faltas de ortografía con relación a esa inscripción. No importa si allí los inscribieron con error. Ese error pasa a ser el verdadero nombre, aún con esa falla, digamos, de escribir el nombre con alguna falta de ortografía. Entonces, ¿qué hacemos con la Argentina? ¿Por qué? Porque la partida, entre comillas, de nacimiento que se suele utilizar es la fecha de la declaración de su independencia, 9 de julio de 1816. Pero allí, en la Declaración de la Independencia, se la menciona como Provincias Unidas del Río de la Plata de Sudamérica. ¿Será mencionada como República Argentina? En el libro Bases y puntos de partida para la organización política de la República Argentina, en 1852, por Alberdi. Luego, cuando se firma la Constitución, el 1 de mayo de 1853, allí aparecen 3 denominaciones: Provincias Unidas del Río de la Plata, República Argentina y Confederación Argentina. En 1860, el entonces presidente Derqui le da preferencia al nombre República Argentina a través de un decreto, el número 35, que va a incluir en esa reforma, digamos, de la Constitución del 53. En 1933 ya empieza a manejarse el nombre de Argentina en las relaciones exteriores, y en 1945, cuando se firma la Carta de las Naciones Unidas, ya se menciona
simplemente como Argentina. Entonces, en conclusión, para el análisis que les propongo, que les comparto en el día de hoy, utilizaremos para psiconumerosofía como nombre Argentina y para astrología como lugar, fecha y hora de nacimiento, ciudad de San Miguel de Tucumán, 9 de julio de 1816 a las 12 horas del mediodía. Aunque hay cartas rectificadas por muchos profesionales e instituciones idóneas, con ligeras modificaciones, como no va a influir en este análisis y para no detentar preferencias, dejo el horario oficial de las 12. Bien, vayamos entonces en el paso a paso, que es lo que queremos compartir. Continuando entonces con el análisis, vamos a ver un cuadro aquí donde desplegamos el nombre de Argentina y aplicamos la técnica de PNS o psiconumerosofía, que implica, a partir del código de frecuencia de su nacimiento, es decir, del 9 de julio de 1816, aplicamos ese código de frecuencia según la técnica al nombre. Esto nos da por resultado una serie de ciclos. Quiero aclarar que este video no apunta a enseñar psiconumerosofía. Desde luego que los invito a que hagan la formación y les va a encantar. Pero aquí lo que estamos haciendo es tratar de observar la aplicación de la técnica a un país, por ejemplo, y qué relación tienen estos procesos que señalan los números con alguna técnica astrológica, a ver si lo ratifica. Entonces, aquí tenemos que debajo de la letra I, procesos de la Argentina de 3 años de duración, en esos procesos tenemos, por ejemplo, señalado el 2022 en un proceso de 3 años, 2021, 2022, 2023. Hacia arriba podemos encontrar exactamente lo mismo de otras fechas, de 1849 a 1851, por ejemplo, de 1892 a 1894, etc. Eso vamos a ver ahora. Luego, recuadrado en un color rosa pálido, violeta claro, tenemos la letra N señalada con procesos de un año y se los llama a esos procesos años bisagra, porque hay algo que ocurrió antes, que queda atrás, que implica un suceso en ese año bisagra y lleva a la persona analizada, en este caso al país, a eventos que se señalan en la letra siguiente. En este caso, en la Argentina, lo anterior al 2022 fueron el 2019 y 2020, que vamos a ver luego que está señalado como un problema muy conflictivo, como un momento, perdón, muy conflictivo, muy sensible, va a ir hacia el 2024 y luego ese año bisagra, el 2024, que está indicando que algo ocurre que deja atrás un proceso y va a comenzar otro. La Argentina en el 2023 tiene elecciones, por lo tanto el 2024 sí va a dejar atrás un proceso y va a iniciar uno nuevo. Tiene una lógica esto absolutamente, y además esto no significa ni que lo que queda atrás es bueno o malo y lo que viene por delante es bueno o malo, sino simple y llanamente que efectivamente es un año bisagra. Y luego vienen por delante 6 años de un proceso que habría que analizar. Aquí no es el objetivo, no va por allí, sino puntualizar el 2022. Bien, entonces los años bisagra, decíamos, son los que separan eventos del pasado con miras al futuro. Si nos ubicamos con la técnica de PNS en el lugar de la letra I, tenemos un número 3 allí señalado en el análisis del nombre, y vemos que en un triangulito invertido con un borde señalado en rojo tenemos el número 235, es decir, 23/5, y debajo 898, es decir, 89/8. Esos números hablan de disgusto, de mucha sensibilidad en el 5. El disgusto es el 23/5. El 89/8 también está hablando de un momento no muy afortunado. Los temas involucrados son el 5 y el 8.
es decir, el cuerpo físico, la economía y los movimientos que tiene que ver con el número 5. Si nos ubicamos en qué años refieren a esta temática, tenemos años 2019 y 2020 y específicamente el 2020. Y estamos allí ante la crisis sucedida por la pandemia. Los números no predicen pandemia, allí imposible ver pandemia. Lo que se ve es lo que acabo de decir. No hay que especular más allá, porque esto en una consulta personal no es, a ver, déjame pensar que te voy a adivinar de qué se trata este disgusto que vas a tener. No. Si la persona viene con un tema de una problemática de pareja, supongamos, y está teniendo una relación conflictiva, no va camino a una solución, va camino a un conflicto mayor. Entonces es la posibilidad de trabajar sobre esa circunstancia. De allí viene el favor que le hacen, digamos, estos análisis de anticiparse de alguna manera. De la misma manera con una nación, del mismo modo con una nación. Bueno, allí debajo de la I tenemos el 54/9 y el 82/1. Y está hablando de en el 2022, porque es el año del medio, 2021, 2022, 2023. De esos 3 años, el 9 que está allí señalado y el 1 se corresponden con el año 2022. ¿Y qué estarían diciendo esos números? Están preanunciando que hay un proceso que se cierra, hay algo que se termina y hay un proyecto o una idea, una iniciativa nueva. Entonces, el 54/9 en una persona, por ejemplo, podría ser, termina una relación, cierra trámites que estaba haciendo, si estaba en un juicio, termina ese juicio, si tiene que tomar una decisión, la va a tomar, cierre de procesos. Aquí en la nación exactamente igual, algo termina. Por ejemplo, en la Argentina está sucediendo un juicio que de alguna manera algunos señalan como un juicio histórico relacionado con una supuesta corrupción. Digo supuesta porque esa decisión final de sentencia, si así fue o no, más allá de las pruebas que se están facilitando, eso le corresponde a la justicia. Pero digo, esa gestión, vamos a decir de alguna manera, va a terminar, tiene un cierre después de, no sé, 10 años, 15 años, 8 años, tiene un cierre en el 2022. Eso es lo que se puede decir. No si la sentencia es favorable, desfavorable, excepto que estemos hablando de una persona en particular. Con relación a la nación se cierra un proceso. Empieza una etapa nueva o un momento nuevo, un propósito, un proyecto, una iniciativa que, como está en el número 82.1, implica una cantidad de meses por delante hasta que se afirma esa iniciativa. Entonces, esto nos lleva a que lo que puede haber de modificaciones o de transformaciones va a tener que ver, en el caso de la Argentina, con su mitad de año. Como cumple los años, entre comillas, el 9 de julio, su mitad de año es 9 de enero. Por lo tanto, entre fin de año y enero estarían como ordenándose de alguna manera las nuevas intenciones o proyectos que existan en la nación. Es decir, que a partir de los números lo que estamos teniendo es una correlación entre lo que los números nos informan desde la PNS y la realidad social, política, económica de la Argentina también nos informa. Bien, pero hemos puesto este año en una columna de años con otros eventos que queremos correlacionar para ver si tiene sentido esto de decir que se repiten ciclos. Entonces, para no analizar cada uno de esos años solamente desde los números, porque vemos ya en el 2022 que existe una coherencia, podríamos así analizar cada uno de los años hacia arriba y nos va a dar el mismo resultado, exactamente los mismos números, para el 1850, para el 1893, para el 1936 y para 1979, por increíble que parezca. Entonces ahora lo que vamos a hacer es abordar el análisis desde lo astrológico, a ver si también tenemos algún tipo de coincidencia.
Como dije, mi especialidad no es la astrología mundana. De hecho, no me dedico yo a la astrología mundana. Por lo tanto, esto lejos está de intentar hacer un análisis profesional desde esa disciplina, en absoluto. A mí me interesa, de alguna manera, mostrar que existe sí una relación directa entre una y otra disciplina y que una y la otra se suman, interactúan en los análisis. Hace más de 20 años que yo relaciono ambas técnicas en las consultas personales y la verdad es que los resultados para mí son maravillosos. Entonces vamos ahora a mirar desde la astrología. ¿Desde qué técnica? Porque hay muchísimas. Entonces decidí elegir una que es poco o nada utilizada en los análisis astrológicos que se han hecho de la Argentina y de otros países, y a ver qué pasa. Entonces elegí la técnica de profección y allí en cada uno de estos años descargué el mapita correspondiente a la Argentina para cada año y al costadito del año, a la derecha o izquierda del mapita, hice una columna donde aparecen todos los años desde el nacimiento de la Argentina en los que se repitió la misma casa profectada, es decir, el mismo tema. Entonces, vamos al siguiente análisis, que es el de la profección astrológica de la Argentina. Dicho lo anterior, vemos entonces, página a página, cómo el sector señalado por profección en la carta se va a corresponder con la temática del suceso histórico. Yo he colocado aquí, ustedes después lo pueden volver a mirar al video para no hacerlo tan largo, el evento histórico o los eventos históricos destacados, puntuales de ese año, para que se pueda hacer una correlación luego. Así con el 1850, con 1893 y los sucesos de la Revolución del 1893, recordemos que esta correlación tiene que demostrar que el 2022 y aquellos años tienen algo en común. Entonces, 1936, los sucesos de 1936, obviamente, así con 1979 y actualmente con el 2022 y los sucesos que son tapa de diario de la situación actual. Bueno, entonces, toda esta información resumida y reunida en una tabla, en un cuadro, digamos así, sinóptico, si se quiere, nos da por resultado que tenemos a la izquierda una columna de los sucesos con el año que antes les he señalado. Son los años que están en la misma columna de la letra I de Argentina. Y en el centro hay una columna que dice casa profectada, es decir, ese año señalado. ¿Qué casa estaba mostrando la astrología como, digamos, el tema central del año? Y a la derecha el contenido de esa situación. Entonces ahí podemos observar, por ejemplo, que en 1850 los temas tenían que ver con la Confederación Argentina, que estaba tratando de hacer tratativas con países aliados, países vecinos. También existe aquello del pronunciamiento de Urquiza, por ejemplo. Esto sucedió en la casa 11 en Leo. Y ese sector de la carta profectada habla de países aliados, amigos del país, la Cámara de Representantes, los propósitos de grandes proyectos en estudio, etcétera, el tema de las corporaciones. Es decir, que hay una correlación perfecta entre el evento, la casa profectada y el significado de esa casa. Si seguimos analizando en el cuadro, vamos a ir viendo cómo se repite esta coincidencia o este acierto, digamos. Tomemos el año 1979, por ejemplo, que para la Argentina fue un año muy duro, muy difícil, porque salen a la luz muchos de las situaciones que se estaban viviendo con el tema de secuestro de personas durante el proceso militar.
Pero en 1979 la casa profectada concreta era la 8 en Tauro. Una casa que habla de muertes, suicidios, entierros, también, bueno, el tema de impuestos, control de bancos, seguros sociales y demás, y también las reformas y aquello que se quiere transformar de una manera radical y hasta violenta. Bueno, ese año, 1979, sobre esa casa profectada estaba señalada la Carta Argentina y es el momento en que llega la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para visitar cuarteles, centros de detención, etcétera, etcétera. Si vamos al 2022, entonces, para ver si sigue habiendo una correlación entre la casa profectada y el evento, la casa actual donde se encuentra el sector astrológico, donde se encuentra la Argentina en 2022, es la 3 en Sagitario. ¿De qué habla la casa 3? Del nivel intelectual del país, los medios de comunicación, los medios de transmisión, llamadas, mensajes telefónicos, los sistemas de comunicación, las novedades, el comercio interior, los transportes públicos, todo trámite, expediente o papel referido a carreteras y vías férreas. Y estamos hablando de, justamente decía antes, un juicio sobre vialidad. Escuelas, el tema de libertad de expresión, hay algunos inconvenientes en este momento. Tratados firmados con países vecinos, así ha sido y es. Mensajes diplomáticos, ha habido muchos y hay. Temas de rumores y asuntos extranjeros, por el eje 39. Si vamos a qué está ocurriendo en el 2022, resumido sin tendencia de ningún tipo, hay una crisis en el gobierno, se exhiben pruebas de un juicio sobre supuestos delitos de contratación en vía pública, hay problemas con el nivel educativo, un deterioro del nivel intelectual de los habitantes muy importante, protestas, acuerdos y desacuerdos diplomáticos y una intensa actividad en los medios de comunicación. Quiere decir que desde el punto de vista de la astrología, casas profectadas y los sucesos de esos años en la columna I están en perfecta sintonía. Es decir, efectivamente se trató de esos temas. Si esto lo traducimos a números, nos encontramos que esos años, todos esos años, están relacionados con una misma temática que tiene que ver con cierres de procesos, se cierran temas y los meses por delante a partir de que se cierran los temas para notar algún cambio. Entonces, los temas de la Confederación Argentina, se cerró un tema con el pronunciamiento de Urquiza, pero se va a abrir un nuevo proceso en los meses siguientes. En 1893, esto relacionando con los números, hay una revolución, ¿sí? Hay una inestabilidad política y social muy importante y se promulga una ley de salud en farmacopea. En 1936, desde el punto de vista de números, dije lo de 1893 porque en los números que le corresponden a 1893 ya dijimos que incluye el tema del número 8, temas de salud, o del cuerpo físico, mejor dicho. Luego, porque salud también podría ser el número 6. Aquí estamos hablando del cuerpo físico. Entonces, allí ocurre esta cuestión de promulgar una ley sobre cómo se van a, digamos, a organizar las legislaciones precisamente sobre medicamentos y demás. En 1936 es el año en el que también hay un cierre de procesos porque estamos en plena década infame. 1936 va a ser el momento culmine, digamos, o tocar fondo de alguna forma para ir lentamente yendo hacia la salida de esa década infame que traerá otras cuestiones. En ese momento a la nación se la va a llamar como el intento de esta revolución, de esta situación, ¿no? Como segunda república, como república imposible, como restauración conservadora, etcétera, etcétera. Es decir, un cierre de lo anterior para iniciar algo diferente. Vuelvo a decir, ni bueno ni malo. Eso es algo que después se puede analizar según lo que cada quien crea, entienda
analice, etcétera. Pero aquí es si es cierto que hay un final de un proceso y un inicio de otro, por ejemplo en este caso. En 1979 no es que terminó el proceso militar en el 79, pero la llegada de la comisión puso en el tapete o evidenció en el tapete lo que estaba ocurriendo a nivel internacional. Entonces hubo un cierre de una etapa anterior, cerrada, silenciosa, y se abre, digamos así, esa nueva etapa o ese nuevo proceso que va a llevar, igual que dijimos para el resto de los años, esos meses, esos por lo menos 6 meses, para que algo empiece lentamente a transformarse. Y ya vamos a estar en el año 80. Y en el 2022 exactamente lo mismo. Es decir, hay una correlación entre lo astrológico y lo numerológico que indica que realmente hay un proceso que se puede constatar con los hechos, se puede evidenciar con los hechos. Si analizamos el 2022 desde números y astrología, ¿hacia dónde va para el año siguiente, para el 2023? Bueno, desde el punto de vista de la profección, el año que viene va a estar relacionado con la casa 4. La casa 4 tiene que ver con el territorio de la nación, el afianzarse en ese lugar histórico, de tradiciones, de raíces, lo genuino, digamos así, que podría sostenerse como base, como cimiento, como si en una familia fuesen la casa de los padres, la tradición de los padres, la casa bien inmueble. Bueno, acá es el territorio, la tierra, y todo lo relacionado, por supuesto, con el pueblo argentino, porque en la carta natal de Argentina, la luna, que simboliza al pueblo argentino, está en la casa 4. Entonces va a ser algo muy resonante, muy importante para el pueblo argentino. Entonces, durante todo el 2023 hay mucha sensibilidad en el pueblo, en la sociedad, por lo que va a implicar el 2023, que es un cambio, una situación de muchos planteos o muchas renovaciones en los intentos de cambios, para llegar a un 2024 que va a estar profectado en la casa 5 y allí va a tener que ver con otras temáticas que van a incluir en el 2024, por ejemplo, más apertura de lo cultural, de los teatros, del deporte, como la diversión, digamos, un poco de los niños, las escuelas, como estar un poco más abocados a el tema que hace más a el público o a lo que se quiere experimentar, como sacando, como si uno sacase a pasear, digamos así, a la sociedad para que esté un poco mejor de ánimo, digámoslo así. Bueno, como yo les decía, no es mi especialidad la astrología mundana, ni tampoco los análisis políticos, no me compete, pero me pareció sumamente interesante esto, revisar cómo desde los números y o desde una de las técnicas astrológicas podemos dar fe de que los eventos pueden corroborarse en dichos análisis. Claro, aquí podríamos plantearnos nuevamente si existe el determinismo, qué pasa con el destino. ¿Estamos limitados en nuestras vidas para poder expresarnos libremente en aquello que deseamos hacer? No, no, en absoluto. Lo que sí para mí es un hecho, y de verdad no tengo cómo explicar el por qué, es que vivimos ciclos que de alguna manera pueden preanalizarse. Entonces, esa anticipación que puede promover una mirada sobre números en PNS o una observación astrológica, creo que es saludable. Creo que es algo que puede ayudarnos a entender mucho mejor el camino que nos toca vivir, las experiencias que nos tocan vivir y darles un sentido. Es decir, empezar a darnos cuenta de que hay algo más que levantarnos, acostarnos, trabajar, comer, tener una relación vincular o no, pasear, viajar. Hay algo mucho más profundo que enlaza las vidas humanas y que constituyen esas historias después de naciones, de continentes, etc.
Les dejo como curiosidad para finalizar, no para analizar en este momento, una carta horaria. Es como si la Argentina hubiese preguntado, ¿mejora mi economía? ¿Cómo se observa mi situación social, política para los próximos meses? Levanté una carta el día 9 de agosto desde Buenos Aires, donde me encuentro, y haciéndole un poco de caso a John Frawley en cuanto a que el astrólogo aquí no se ubica en ninguna parte de la carta como un egocéntrico, sino que coloca a los actores de la pregunta. Entonces pongo a la Argentina en el ascendente y están todos los sectores de la carta con dos palabritas resumiendo la temática para que después, si ustedes le ponen pausa al video y quieren entretenerse, hagan su propio análisis a partir de esta carta horaria. Espero que todo esto que les he compartido les haya gustado, les haya agradado, les haya invitado a indagar sobre esta cuestión. Estoy en las redes desde hace muchos años, como les decía. Si colocan psiconumerosofía en Google me van a encontrar. Si no, me pueden buscar en Instagram por Grace, el sentido del ser. Y va a ser un placer contactarlos, responderles, en fin. Les dejo un pequeño resumen de, llamémosle currículum o qué es lo que hace esta señora. Y por supuesto, los invito a seguir a través del canal de YouTube a partir de las próximas semanas viendo este tipo de análisis, compartiendo este tipo de análisis que me parece que va a ser muy constructivo y muy productivo también. Un abrazo grande para todos, buena vida y estoy dispuesta, como dije antes, para compartirles lo que voy aprendiendo, lo que voy investigando con muchísimo gusto. Las formaciones con relación a psiconumerosofía son todo el año y ahora comenzaré en unos meses a dar formaciones en centros de formación astrológica. Así es que los estaré teniendo al tanto. Un abrazo enorme para todos.